Buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a este tema de geometría y en estas 2 semanas vamos a trabajar lo que son los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos podemos decir que son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución porque pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. Y los principales cuerpos redondos son el cilindro, el cono y la esfera. En la vida práctica encontramos mucha aplicación de estos 3 cuerpos redondos, ¿sí? Los cilindros, los conos y las esferas. Vamos a ver cuáles son los elementos de cada uno de ellos. En el cilindro tenemos los siguientes elementos: el eje, o sea, sobre este eje es que gira el rectángulo y se forma el cilindro. Aquí tenemos el radio es la línea que va desde el centro hacia una parte de la circunferencia que forma el cilindro. Tenemos la altura, que esa es la altura, mire, la altura es esta, que va de base de base a base. Tenemos también la base y base, ¿sí? Bien, entonces en este caso el cilindro tiene 2 bases. Y también tenemos la cara lateral, o sea, esta es la cara lateral, mire. En el cono también tenemos, mire, el eje. Sobre este eje es que gira el triángulo y forma el cono, el eje. La altura, que viene a corresponder así a la parte por donde va el eje, la altura va de aquí hacia acá la base. Tenemos el radio, mire. Tenemos la generatriz, que viene a ser la hipotenusa del triángulo. Y tenemos el vértice es el punto donde da inicio el cono. Y en la esfera tenemos el radio, el que va del centro hacia un lado. Tenemos el diámetro que cruza por el centro. Tenemos el polo, aquí tenemos polo y acá abajo tenemos polo sobre el cual gira, ¿sí? Y forma la esfera. Y también tenemos una porción de esto de que une 2 puntos de la circunferencia, en ese caso, que se llama cuerda. Esas son las partes de la esfera. Los cuerpos redondos también tienen su área y su volumen. Comencemos con el cilindro. El cilindro tiene un área lateral. El área lateral es esta parte, mire, sin contar estas bases, el área lateral. Y entonces la fórmula para encontrar el área lateral es 2pi por r por h. La r significa radio y la h altura. Y pi siempre vamos a tomarlo con 3,1416. Y el área total es esta área lateral más las 2 áreas de las bases. Aquí como tiene 2 bases más 2 áreas de las bases. Entonces la fórmula es área total es igual a área lateral más el área de la base, ¿sí? En este caso es 2pi por r por h, que es esta área lateral, más, como son 2 bases, entonces tenemos 2pi por r al cuadrado. Aquí reemplazamos los números que ya nos den de radio y de altura y podemos calcular el área total. Y el volumen es pi por r al cuadrado por h, ¿sí? Entonces con un ejemplo vamos ya a practicar y vamos a aplicar esa fórmula. Vamos a determinar el área lateral y área total de un cilindro que tiene 5 centímetros de radio y una altura de 20 centímetros. Entonces la fórmula es área lateral es igual a 2pi por r por h, es igual reemplazando 2 por 3,1416 por el radio que vale 5 centímetros y por la altura que vale 20. Hacemos las multiplicaciones. Aquí nos da 6,2832 y en este factor me da 100 centímetros cuadrados. Multiplicamos los dos números y obtenemos 628,32 centímetros cuadrados, que es el resultado del área lateral de ese cilindro. Para el área total, entonces tenemos, mire, área total es igual al área lateral más el área de la base.
Como el área lateral ya lo tenemos que es 628,32, entonces le sumamos el área de las bases que vamos a encontrar. Y la fórmula es 2 por pi por el radio al cuadrado. Entonces bajamos el número del área lateral, más multiplicamos el pi por 2, 6,2832, y elevamos 5 al cuadrado, que es 25. Luego bajamos acá el área lateral, acá multiplicamos este número por este número, y obtenemos 157,0875 centímetros cuadrados. Como aquí me dice suma, luego sumo estos dos números, sumamos, y obtenemos 785,4075 centímetros cuadrados, que es el área total de este cilindro. Es decir, esta área más las bases. Y finalmente vamos a encontrar el volumen, es decir, qué espacio ocupa este cuerpo. Entonces, mire, para la fórmula, como ya hemos visto, es volumen es igual a pi por r cuadrado por h. Entonces reemplazamos volumen es igual a 31416, que es pi, por el radio, que es 5 centímetros elevado al cuadrado. Al cuadrado siempre, mire, se eleva el número y también la magnitud, que en este caso son centímetros, por 20. Acá entonces nos da volumen es igual a 31416 por 5 al cuadrado es 25 centímetros cuadrados por 20 centímetros. Volumen es igual a 31416 por, en este caso yo multiplico aquí 25 centímetros cuadrados por 20, y eso me da 500 centímetros cúbicos, porque hay tres dimensiones. Mira, aquí hay dos dimensiones y acá hay otra, centímetros cúbicos. El volumen siempre va en unidades cúbicas. Y finalmente vamos a multiplicar esta magnitud, este número, con este de acá, y nos da, ¿sí?, 1570,8 centímetros cúbicos, que es el volumen, ¿sí?, de este cilindro.